hablar sobre manejo de emergencias, entiendo, en el contexto paliativo. Si quieren les doy la palabra, ustedes se presentan y bueno, después abrimos cuando terminen la palabra para que los participantes puedan hacer preguntas del caso o discutir. Eso, así que un gusto saludarlos a todos. Y Felipe, tienes ahí todo el micrófono y la pantalla para que presentes a tu equipo y partan su presentación. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Es un honor para nosotros poder compartir nuestra experiencia acá desde el norte, desde la región de Arica y Parinacota, de nuestro querido hospital y nuestra querida unidad de cuidados paliativos. Algunos hemos tenido la oportunidad de compartir, de conocernos. Y bueno, el propósito por el que estamos acá, más que desde un tema quizás tan académico, quisimos también compartir un aspecto más práctico de algunas intervenciones que han ocurrido en el último tiempo, especialmente en lo que es el contexto de COVID-19. En nuestra unidad es que eso ha generado una transformación paradigmática importante, un cambio importante en la labor paliativa, en la organización de los equipos. Y bueno, acá me acompaña nuestra jefa de la unidad, la doctora Ana Miller, mi compañera psicóloga, nuestra última adquisición, Catalina Flores, que ingresó hace unos meses ya con nosotros, hizo su práctica acá, tiene el corazón paliativista y superpuesto. Y bueno, mi persona, Felipe, que ya llevo un tiempo ya en la unidad de cuidados paliativos. Así que de nada, nosotros quisimos presentarles como tema la urgencia psicológica en cuidados paliativos, pero especialmente recalcando la posibilidad de establecer un diálogo acerca de alguna experiencia en intervención al final de la vida, de dos casos que tienen aspectos muy comunes, similares, pero a la vez son dos universos completamente diferentes, ¿ya? Así que le voy a dar el paso un poco a la doctora Miller para que pueda presentar un poquito más. Hola, buenos días. Miren, en realidad la motivación de que hoy presentaran los psicólogos era porque para nosotros como unidad, que somos una unidad bastante domiciliaria porque tenemos la posibilidad de tener muchos móviles, es demostrar que a veces el psicólogo se necesita de forma urgente, o sea, como lograr sacar decirle al psicólogo, bueno, mira, hay una urgencia en domicilio, necesitamos que te subas al móvil y que puedas asistir en domicilio de forma oportuna. Y de eso estamos hablando pacientes que van a entrar en sedación, pacientes que están en una negación ya tan importante que nos está complicando la terapia, disfunciones familiares severas, y creo que lo importante es demostrar que esto de que el concepto de salud y enfermedad, que engloba lo bio, psicosocial, comunitario, familiar, bueno, todo eso que sea en una realidad y que lo psicológico pase a ser un rol importante. Esa fue nuestra motivación para presentar el día de hoy. Hola, buenos días. Como decían mis compañeros, colegas aquí, mi nombre es Catalina Flores y soy psicóloga de enfoque comunitario, psicóloga partiendo aquí en la unidad, y bueno, también comparto con mis colegas la idea de querer mostrar el rol del psicólogo, nuestro aporte en el tratamiento integral del paciente, de verlo más allá de un diagnóstico, mirarlo en una perspectiva global. Y en eso vamos a contar un poco de nuestras experiencias que hemos tenido, como contaba Felipe, con dos casos en particular, y vamos a comenzar describiendo un poco, quiénes somos el área psicosocial de nuestra unidad de cuidados paliativos. Ya, nuestra unidad la componen Joana Soto, quien en la foto se ve sentada, es trabajadora social, don Martín, de polera azul, que es el facilitador intercultural por nuestra región, el psicólogo Felipe Ponce, que ya se presentó, y yo, que salgo ahí, Catalina Flores. ¿Ya? Como les habíamos comentado, dentro del contexto COVID se han rearticulado las funciones que antes cumplíamos. Si bien antes teníamos nuestra agenda presencial y hemos tratado de ir dejando un poco lo presencial por el tema de contacto y contexto sanitario, siempre van a haber estas urgencias psicológicas y es ahí donde nos queríamos enfocar. Cada mañana nos juntamos como equipo a hacer entrega de casos,
en los cuales hablamos de los temas importantes que se vieron el día anterior, de aspectos clínicos, como también hacemos derivaciones sociales o psicosociales en este caso, tanto del equipo clínico a lo psicosocial como de lo psicosocial a lo clínico. Y en este compartir es cuando en parte todo el equipo empieza a comprender la dinámica de que una urgencia o un dolor físico es tan requerido, bueno, ustedes yo creo que más que lo saben también como paliativistas, un dolor físico es tan importante como una negación, como decía la doctora, o temas pendientes por hablar, o alguna voluntad anticipada que el paciente quiera presentarnos, por lo que se le da el mismo realce a nivel equipo que un dolor físico. Entonces, en este contexto, hemos tratado de privilegiar las urgencias psicológicas ante las atenciones que se pudiesen diferenciar, como sería una terapia de acompañamiento más prolongado, sino que hemos privilegiado el tema de las urgencias. Yo creo que a todos, quizás a toda la unidad le ha pasado que el tema de la pandemia y las medidas de restricción o de protección hacia los pacientes y los familiares han significado una nueva reflexión respecto a cómo acompañar, pero con un acompañar que quizás no es lo ideal para nosotros, que es estar en la medida que se pueda presente con la familia, con el paciente. Y eso obviamente ha generado una reflexión respecto a cuándo priorizar la atención, cuándo realizarla, cuándo no, qué es lo que se debe dejar, qué es lo que de alguna manera se debe asumir. En este caso, la unidad del equipo psicosocial le tocó acompañar y también incorporar funciones como, por ejemplo, lo que era entregar medicamentos a domicilio, principalmente justamente para buscar el resguardo de los familiares de nuestros pacientes, sobre todo en los distintos momentos de la pandemia, porque una cosa es la pandemia en marzo, junio, después julio, octubre, de ahí noviembre, y cada vez que se tiene más certeza, ¿no?, se va modificando, se va reestructurando las funciones. Y en este sentido, bueno, para resumir un poco la unidad, el equipo psicosocial lo que busca es de alguna manera generar una conexión con el discurso paliativista, con trabajar un poco lo que es este enfrentamiento, este encontrarse que tiene muchas veces el paciente y la familia con un proceso que no es curativo, que muchas veces no es resolutivo en términos de lo que se entiende culturalmente, y lo que buscamos es acercar, tratando de darle un significado, un sentido a la proximidad con la muerte, ya sea en el paciente o en la familia, y eso involucra un aspecto cultural, y ahí Martín es muy importante. La región de Arica Parinacota es una región que tiene presencia de la cultura aymara, donde el dolor se entiende de una forma diferente. Por ejemplo, la escala de Eva no tiene sentido para ellos, por ejemplo, y necesitamos de cierta manera entender que nuestras características no pueden llegar a todos lados. Entonces necesitamos, por ejemplo, un facilitador intercultural que nos permita eso, la trabajadora social, que ya podemos saber un poco sus funciones, y los psicólogos. Bueno, como les comentábamos antes, entonces, en este caso, el acompañar a una urgencia psicológica sería estar de la mano del sufrimiento de una manera integral y oportuna a la hora del ciclo vital en que se encuentra el paciente, como dice ahí en la presentación. Lo cual indica que está el tema del criterio, como decía Felipe, de saber cuándo se atiende, cuándo no, cuándo es una urgencia. Y en este sentido pudimos diferenciar ciertos momentos o procesos en los que se nos dificulta un poco el tema del entendimiento, y es en la comunicación de malas noticias, en la agonía del fin de vida, en temas de sedación paliativa, o cuando el paciente sí quiere presentar alguna voluntad anticipada o algún deseo que quiera hacernos entender como unidad. Yo creo que, como dice la Carolina, en condiciones ideales, en un contexto que no fuera la pandemia de COVID-19, obviamente las funciones del psicólogo son estas, ¿no? Ayudar a comunicar más noticias, el procesar, el poder significarlas, el poder acompañar en la agonía y al final de la vida, el trabajar el tema de la sedación con la familia, el impacto que eso genera, el trabajar los miedos, el poder significar eso, y también el poder revelar las voluntades anticipadas que muchas veces los pacientes, por distintas razones biográficas, de personalidad o de impedimentos físicos, no pueden revelar a sus familias, ¿no? Sin embargo, en este contexto de COVID, digamos que ese acompañamiento se ve un poco más interrumpido, por decirlo de alguna manera, y las características que vamos a comentar. Entonces, ¿qué vamos a entender por una urgencia paliativa? Vamos a hablar por una urgencia paliativa, un procedimiento no contemplado previamente, breve, próximo en el tiempo, que requiere una intervención de acompañamiento urgente para, de alguna manera, acompañar el dolor
o la angustia del paciente para prevenir que el duelo, el proceso de duelo que vive el paciente y la familia se complique. Entonces es una intervención que de partida puede que no esté planificada, es una intervención que va a ser breve en el tiempo, pero es una intervención integral que tiene que ser con un profesional que tenga la disposición, que tenga el tiempo y que pueda acompañar en ese momento. Y en una contingencia COVID, a veces no siempre va a estar todo el equipo disponible. Ahora, yo creo que esto ya ustedes lo saben, que la urgencia psicológica es un procedimiento que puede hacer cualquier miembro del equipo mientras tenga un vínculo con el paciente y su familia. ¿Ya? Bueno, en ese sentido, y siguiendo la línea, se hace necesario preguntarnos nuevamente qué es lo que se busca al intervenir psicológicamente en la unidad de cuidados paliativos. Y en ese sentido podemos llegar a la reflexión de que en el fondo y lo principal es el tema del buen morir, es la dignidad del paciente en su final de vida, y eso incluye bastantes aspectos a considerar, tanto del equipo de salud, a nosotros plantearnos y enfrentarnos a esta experiencia con cada paciente en particular, que nos trae un mundo nuevo, experiencias nuevas, entendimientos nuevos, es muy recíproco, aspectos familiares o culturales que se dan en cada dinámica familiar, cómo ellos han llevado su historia de vida desde atrás, no solamente desde el momento de la enfermedad, ni desde el momento en que nos conocemos, sino que toda una historia de vida hacia atrás, tratar de comprender en este breve tiempo de intervención que tenemos aspectos mucho más allá del simple hecho de conocernos en esa primera ocasión, y aspectos personales del paciente que van más asociados quizás a su tipo de personalidad, a sus defensas, a cómo también afronta el tema de la enfermedad o su concepción de persona en el proceso de enfermedad, y como sale en la cita ahí, sale morir no es solo la biografía que se derrumba, sino también una biografía que se termina. Es entender que esto se puede mediar o se puede dar sentido en un proceso de significación, si es que no tiene sentido, y en un proceso de resignificación, si es que hay un sentido que para el paciente es doloroso, para el paciente no está resultando poder encerrar la experiencia total, sino que lo parcializa, no le puede dar un término a esa experiencia. Entonces, lo que buscamos en el fondo como equipo de psicólogos es ayudar al paciente a generar una narrativa que le dé sentido a su acontecer bibliográfico. En el fondo, ¿cuál es la participación del psicólogo en el buen morir? Yo creo que si pudiéramos llevarlo a una metáfora, porque digamos que hay distintas orientaciones psicológicas, lo que uno busca es generar un discurso, una narrativa que permita a la familia, que permita al paciente especialmente, poder conectar su biografía, porque cuando ocurre el proceso de que una persona sabe que se va a morir, o que un familiar sabe que un ser querido va a fallecer, ese proceso se llama muerte psicológica y genera un quiebre biográfico. Frente a este quiebre biográfico va a emerger la angustia, van a emerger fantasías, aspectos que a lo mejor están ocultos y que van a afectar, que van a interrumpir, que van a ser de barrera al proceso paliativo. Y esto va a depender de los aspectos del paciente, por ejemplo, su personalidad, su historia previa, su antecedente, su relación con el servicio. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una buena historia con el hospital, hay pacientes que tienen una mala historia con el hospital, y en ese momento tú no eres alguien que le va a ayudar, tú eres el villano que está perpetrando algo que siempre ha sido así. Hay aspectos familiares, como por ejemplo ser hijo único, como por ejemplo ser un hijo con discapacidad, o aspectos como por ejemplo está falleciendo el proveedor de la familia. Y hay aspectos que tienen que ver con el equipo de salud, o sea, también el equipo de salud se agota, existe la fatiga por compasión, hay momentos en que esa fatiga está mucho más concentrada en el equipo, hay momentos en que esa fatiga de alguna manera está mucho mejor manejada, y yo creo que en el contexto COVID también fue un proceso de gran impacto también para el equipo, porque muchos estábamos más divididos entre resguardarnos nosotros en nuestro hogar, nuestras familias, y por otro lado seguir ejerciendo la función paliativa. Entonces, ¿cómo vamos a acercar el buen morir? Yo creo que es una buena pregunta el reflexionar cuando tú estás en una casa, en un momento dado, cómo tú puedes ayudar a que esta persona le dé un significado funcional, adaptativo, que contribuya a esa persona, a ese familiar, darle naturalidad a la proximidad con la muerte.
cómo de alguna manera afrontar esa fantasía terrible que muchas veces surge respecto al morir, a la muerte, algo que nunca antes se ha vivido probablemente, o a veces se ha vivido, por eso hacemos la distinción entre significación y resignificación. Ninguna muerte es igual a otra, ninguna persona es igual a otra, ninguna historia es igual a otra, ningún cáncer es igual a otro. Entonces muchas veces hablamos de significación cuando es algo nuevo, algo que la persona tiene que darle una simbolización, y resignificación muchas veces que hay personas que tienen experiencias negativas con la muerte, tienen experiencias negativas con el equipo del hospital, por ejemplo. Entonces es necesario poder resignificar esos aspectos, esos significados negativos que obstruyen el proceso para poder darle una significación a la proximidad con la muerte. Si nosotros no nos damos el tiempo de tomar estos significados que muchas veces están ocultos, como lo vamos a visualizar en los casos, va a generar una barrera constante, va a generar defensas, y esas defensas nos van a agotar, esas defensas van a impedir que surja el proceso y el tratamiento paliativo, y también son parte del sufrimiento, y principalmente la labor que nosotros tenemos que es aliviar el sufrimiento, ¿no? Bueno, en general, voy a saltar un poco más esto, pero la función del psicólogo en paliativo yo creo que es una función distinta, diferente a otros aspectos del ámbito clínico. Yo, por ejemplo, soy cognitivo-conductual, soy también psicodramatista, y en general, por ejemplo, voy a citar a Holland, que dice: si hay algo que he aprendido a lo largo de los años es que no hay un método único y correcto, y que no hay una respuesta simple para ocuparse de la cara humana del cáncer. Yo nunca dejo de sorprenderme de lo que me voy a encontrar. Yo creo que el día que yo pierda la sorpresa, el día que yo pierda ese temor antes de conocer un caso nuevo, como ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué va a suceder acá? Yo creo que ese día yo voy a dejar el cuidado paliativo. Voy a estar completamente, se podría decir, agotado por compasión. Yo creo que si hay un día en el que no me sorprenda o que no tenga ese leve momento de temor, yo creo que voy a hacer un paso al costado. Hasta que eso no ocurra, yo creo que todavía no estoy agotado por compasión. Otro aspecto también importante, Ramón Mayer, que dice la persona es el producto singular de su biografía, y también el caso que habla de que los que sufren no son los cuerpos sino las personas, ¿no? La muerte psicológica en el fondo es ese conocimiento subjetivo, cierto, que ocurre en un momento concreto de la vida de que me voy a morir o de que alguien va a morir. Ese proceso nos libera de una defensa que se ha trabajado en psicología, que tiene que ver con ese narcisismo de la vida, como el pensar que yo soy invulnerable, el pensar que esto no me va a pasar a mí. Entonces, ese proceso genera mucho sufrimiento, mucha angustia, y hay que acompañarlo. Y ese proceso de acompañar se genera con una técnica narrativa, con una técnica discursiva, con la presencia, que es básicamente el acompañamiento. A continuación voy a proceder a presentar el caso 1, así nos vamos a llamar caso 1 y caso 2. Tenemos, como decíamos en un comienzo, bastantes aspectos singulares en el caso, como la coincidencia de nombres, quizá en pacientes jóvenes, una madre también que descompensada por el sufrimiento, pero como también comentábamos, diferentes perspectivas de mirarlo, y más que nada centrarnos en la experiencia de simplemente lo que contaba Felipe, cómo me presento yo ante cada caso y cómo me dejo asombrar o me dejo sorprender por lo que el paciente puede traerme a mi experiencia o a mi acontecer profesional, ¿ya? El caso número 1, en antecedentes personales, podemos señalar que Rodrigo tenía 34 años, era un ingeniero, hijo mayor de 3 hermanos, de una familia monoparental. Yo en un comienzo no conocía de él, pues cuando se le ofreció la terapia psicológica, él no quería acompañamiento, él se encontraba bien por lo que reportaba, y sí me tocó acompañar a su madre, lo conocí a través de su madre, como en un principio también ella muy descompensada, se le acompañó, pude, como les decía, saber de él, de su dinámica que tenían ellos madre e hijo, que era un tanto conflictiva, y cómo se fue rompiendo esta defensa a lo largo de la terapia. No les digo que fue que se rompió de un momento a otro, incluso hasta el final tenían sus resistencias, pero fue como se trató de acompañar. Dentro de los antecedentes médicos, Rodrigo ingresa a la unidad de cuidados paliativos en septiembre del 2020 con un cáncer gástrico en etapa avanzada. Posterior a 4 sesiones de quimioterapia, él decide no más que tratamiento,
estuvo con altas dosis de tratamientos analgésicos. Y bueno, llega un momento en que, bueno, quizás esta parte un poco más médica la puede explicar mejor la doctora, brevemente, quizás, del tema de Rodrigo. Rodrigo es un paciente que tenía un cáncer gástrico, un diagnóstico avanzado, que la única intervención que le logramos lograr hacer fue colocarle un stent, porque en algún momento empezó con mucho síndrome digestivo, y no era un paciente candidato a cirugía, y un paciente que estuvo en quimioterapia, y lo complejo de él fue que llegamos hasta usar el catéter de quimio en domicilio para hidratarlo, para pasar un centrón endovenoso, o sea, requirió harto fármaco para poder controlar todo el tema del emético, y bueno, y fue complejo desde el punto de vista de eso hasta que lo logramos controlar. Dentro de los antecedentes previos psicológicos de Rodrigo, como ahí señalo, él era una persona independiente, autovalente, viajero, había recorrido el mundo, Europa, hartos países de Sudamérica, tenía un pensamiento racional y práctico como buen ingeniero. Para él servía este tratamiento, sirve para esto, si no tengo más posibilidades, hasta aquí llego. O sea, él se planteaba muy directo a la hora de las sesiones. No tenía antecedentes previos de depresión, tenía una dinámica familiar quizás compleja como varias, pero no más allá, no grandes problemáticas. Tenía planes y propósitos futuros, tenía una pareja en Polonia con la cual deseaba viajar y seguir recorriendo, y estaba a gusto por lo que él me presentaba con su etapa de vida previo a todo el tema de su diagnóstico. Entonces, a lo largo de las terapias lo que se va dando es que, ganado de la confianza y el acompañamiento, él va indicando el hecho de no querer seguir con más tratamientos que para él eran fútiles, que para él no tenían propósito, que para él no iban a representar una mejoría en su persona. Como quizás yo me podía presentar ante él, era siempre con esta perspectiva de que hay que encontrar un sentido, hay que encontrar un propósito, tratar de orientarlo, pero con el paso del tiempo, y como esto es, como conversamos nosotros muchas veces, una fotografía de cada día, yo también me fui abriendo a la posibilidad, en la experiencia con él, de que él tenía bastante autonomía de sí mismo. Él estaba claro en su diagnóstico, había investigado por su cuenta, estaba claro en todo lo que se pudo hacer respecto a su caso, y él mismo era el que no quería seguir con los tratamientos de mantención, no quería, él quería morir dignamente, quería descansar. Él lo señaló unas semanas previas a su partida, él señalaba, nos indicaba a nosotros que quería descansar, no quería más, que si fuera posible por él lo pudiesen eutanasiar. Él estaba claro que eso en Chile no existe y que no existe la posibilidad. Pero en ese caso, ahí yo también les pregunto a ustedes y nos cuestionamos como equipo, y es lo que de repente nos mueve, es como qué decir o cómo posicionarnos ante esta autonomía del paciente que muchas veces queremos rescatar, pero nos hace un poco de contradicción con nuestro propósito de dignidad de fin de vida. Entonces, en ese sentido, no se nos hizo tan excluyente, puesto que también tratamos de escucharlo, lo escuchamos. El último día antes de que él partiera, hicimos una terapia le llamamos terapia de la dignidad, en la cual hicimos una grabación de audio en la que él presentaba su vida, cómo era previo a su diagnóstico, cómo fue el tema de que lo diagnosticaran, sus procesos dolorosos, sus constantes fatigas corporales, el tema con su relación familiar, y cómo él también, hay una frase que sale en ese audio que es, para él representaba una crueldad tremenda mantener un dolor inviable. ¿Ya? Y en ese sentido, él pedía sedación, nos solicitaba a nosotros como unidad que lo sedáramos, que él quería descansar por lo menos un fin de semana, decía, no importa ya si más adelante estaré bien, pero quiere descansar. Y fue una decisión dura, yo creo, como equipo en general, el hecho de prestar oído y tratar de, más que nada, aquí no es levantar nuestra voluntad, sino que era levantar la voluntad de él, lo que él quería presentar. Y en ese sentido pudimos hablar de voluntad anticipada. Él dejó claro y expresamente en un audio cuáles eran sus deseos
y sus intereses. Eso también se llevó con la madre, todo este tratamiento, todo el abordaje. La familia también estaba muy entendida del tema de su voluntad, por lo que también es un alivio a nivel sistémico que él tenga claro su decisión y lo que él quería para su vida. Pienso que también cierra un ciclo, se reestructura esta narrativa de la que hablábamos previamente, en la que aquí yo le preguntaba directamente a él qué era lo que le parecía, y él me decía que la vida es así, toca lo que toca, y si me toca vivir, toca, pero también puedo tener decisiones sobre mi vida, decisiones importantes incluso al final de esta. Y bueno, de eso nos agarramos principalmente, y eso es lo que pudimos extraer del caso de Rodrigo. Caso 2. Sí. El caso 2. Bueno, yo voy a comentar un poco este caso. También se llama Rodrigo, tiene 9 años, también un tumor gástrico, etapa 4, avanzado. Bueno, en el fondo, contextualizar brevemente, un motivo de la atención es que el equipo clínico de cuidados paliativos presenta un gran agotamiento emocional en la búsqueda de una conexión vincular para presentar y validar los cuidados paliativos. Acá nos encontramos con un joven de 39 años que nació con una discapacidad intelectual, que también tiene un trastorno expresivo del lenguaje, y está en una familia en la que particularmente su madre es una madre muy sobreprotectora, que tiene un perfil vincular un poco simbiótico, entonces, que estaba sufriendo mucho, entonces ella estaba muy negada al proceso paliativo, y además deseaba constantemente opciones curativas para el paciente. ¿Ya? Los familiares, principalmente representados en la madre, llaman al personal constantemente cuestionando las indicaciones médicas paliativas y solicitando alternativas más bien curativas, lo cual genera un desgaste, un cansancio, un agotamiento, un enfriamiento, y no se permite establecer este vínculo que es tan importante para poder ir generando una conexión, el acompañamiento, el poder ir trabajando o significando lo que hablamos en un momento, que es la proximidad con la muerte. Es muy difícil hablar de la proximidad con la muerte si no hay alguien disponible para escuchar, o también que te hable su sufrimiento verdadero, ¿ya? Bueno, el contexto de la atención es importante decir, yo por distintas razones estuve 3 meses fuera de la unidad, un permiso sin goce de sueldo, y yo llego de este permiso sin goce de sueldo y me encuentro con esta realidad, con este caso de Rodrigo. Rodrigo ya estaba en un Performance 4, tenía compromiso de conciencia, él ya no podía conversar, yo no tenía un diálogo con él, por lo tanto no pude tener una intervención con Rodrigo, tuve que tener la intervención más bien con la madre. Entonces, mi intervención estaba centrada en poder generar un vínculo con la mamá para que ella nos permitiera hacer la intervención paliativa en ese momento. Bien, esto ya lo comenté, pero en general algo igual interesante, algunos componentes biográficos importantes. Rodrigo crece en un entorno de sobrecompensación y de sobreprotección por parte de la mamá. La madre es funcionaria hospitalaria y presenta una actitud de cuestionamiento constante a la labor médica y a las labores clínicas en general. Hay un discurso de negación hacia la labor paliativa y en algún momento el propio paciente, con toda su discapacidad, con todas sus dificultades, con todo su dolor, él mismo empieza a solicitar la sedación. Esto yéndose en contra un poco de lo que la madre quería. Entonces acá se genera, se podría decir como una dualidad entre lo que la madre quiere, el sufrimiento de la madre que acapara la atención del resto de la familia y que acapara el agotamiento del equipo, y por otro lado el sufrimiento del paciente, que en este caso es el norte de cuidados paliativos. Nunca tenemos que olvidarnos del sufrimiento también del paciente, ¿no? Entonces era como que el sufrimiento de la mamá estaba eclipsando de alguna manera el sufrimiento del paciente, y el equipo tenía claro eso, pero el tema es cómo logramos contener, acompañar a la madre para que nos permita acercarnos, para que nos permita hacer nuestra labor. Entonces, bueno, podemos pasar algo importante. La madre dice, entiendo que es necesario, pero no puedo estar sin hablar con él. Yo debí llevarle al médico. La intervención se realiza en domicilio. ¿Puedes pasar así? Y yo lo que hice fue tratar de esquematizar un poco qué es lo que intenta hacer un psicólogo cuando se encuentra en una intervención de urgencia. Bien. Yo trato de llevarlo esto a una metáfora de cuál es el discurso, cuál es la narrativa, qué es lo que se dice y qué es lo que no se está diciendo acerca de lo que está pasando.
Entonces hay significados que están manifiestos y hay significados que están encubiertos. Hay elementos que van a ser facilitadores y hay elementos que van a ser obstaculizadores. Ahora, como es una intervención de urgencia, efectivamente hay elementos biográficos del pasado que no van a poder ser resignificados y trabajados, entonces tampoco los puedo indagar demasiado, porque si no voy a desviar completamente la atención. Por ejemplo, ¿cuál era el elemento a significar? La muerte de un hijo en el caso con la mamá, ¿no? Porque yo estoy trabajando con la madre. Ustedes me podrán decir, ¿es posible significar eso? O sea, lo pongo entre paréntesis, con asterisco, porque la muerte de un hijo nunca es un proceso natural. Es un elemento que siempre es un desafío, el poder significar, el poder acompañar. ¿Cuál es el significante manifiesto? Es lo que está a simple vista, pero que por alguna razón se reprime, se niega o es imposible de ser legitimado. Es este elemento donde tú vas a la casa, es evidente que el paciente se está ahogando, es evidente que el paciente está sufriendo, es evidente que el paciente está con dolor, pero por alguna razón el familiar no conecta con eso. No quiere la morfina, no quiere el tratamiento para el dolor, no quiere el midazolam, no quiere ese tipo de procedimiento. Pero aún así es capaz de notar y constatar el sufrimiento que tiene el paciente. Entonces, será necesario entonces reflexionar o indagar dónde está la resistencia o la barrera para poder acompañar. Y en este caso, yo tenía que buscar acompañar el sufrimiento de la mamá. Entonces, yo lo que traté de pensar es cuál es el elemento que tengo que resignificar. ¿Qué es lo que no le permite a ella significar este proceso de que hay una proximidad con la muerte con su hijo? Yo esto como psicodramatista le llamo la escena temida. La escena temida es una fantasía, algo que no se dice, algo que no se habla, que está en el imaginario de la persona, y es que algo que la persona no quiere que ocurra, y se resiste de la manera que sea posible para que eso no ocurra. Entonces lo voy a graficar con capas, en distintos momentos del discurso. Yo me presento con ella, llego a la casa, al domicilio, trato de conversar con ella, de establecer una relación con ella, y trato de buscar, como se podría decir, un hilo de dónde tirar, algo de dónde empezar a tener un diálogo, para que ella pueda de alguna manera abrirse conmigo, poder generar un vínculo con ella. Y a mí me llama la atención lo que ella dice, que es, si yo lo hubiera llevado antes. Eso es lo que yo podría decir que es como la primera capa. ¿Qué es lo que está detrás de esta capa? Lo que el significado oculto, lo que no se dice, lo que ella misma se está diciendo a sí misma. Yo soy culpable de que esté muriendo porque no lo obligué a ir al médico. Es en el fondo una de las posibles interpretaciones de lo que ella se está diciendo a sí misma. Entonces ella no quiere ser la culpable de la muerte de su hijo, por lo tanto va a buscar todo lo que sea posible para que él no muera, porque ella no puede quedarse con esa idea de que es la culpable. Ahora, la pregunta es, ¿alguien la ha culpado? Nadie la ha culpado. Nadie de la familia la ha culpado, nadie del equipo la ha culpado, es ella misma apuntándose a sí misma. Segunda capa, yo soy la culpable de que mi hijo esté muriendo, ¿vale? Tercera capa, yo soy como el padre que lo abandonó. Acá hay un elemento de la vida de Rodrigo, que cuando él nace con discapacidad, el padre se va de su vida, se pierde, desaparece, no tiene un vínculo con él. Entonces la mamá toda la vida ha crecido sintiéndose culpable de haber elegido un mal padre, de que este padre lo haya abandonado, y Rodrigo quería mucho a su papá. Él, de hecho, por ejemplo, la mamá me contaba que, no sé, la mamá le compraba una pelota y él le decía a todos sus amigos que la pelota se la compró su papá. Siempre tratando, él cuidaba mucho a su papá, y la mamá, consciente de eso, buscaba de todo, lo llamaba, me contaba, por ejemplo, que de repente, cuando Rodrigo sufría mucho cuando pequeño, ella con carabineros lo iba a buscar para que de alguna manera él estuviera un tiempo con él. ¿Cuál es el significado entonces que está al final de todo esto? Es como, yo soy como el padre que lo abandonó. Porque si yo soy el culpable de que mi hijo esté muriendo, yo soy como el padre que lo abandonó. Porque en este momento yo no lo puedo curar, entonces lo estoy abandonando. Y lo que está en el fondo, muy en el fondo, es que ella es una mala persona. Entonces, de todas estas cuatro capas, yo no puedo resignificar el hecho que ella es una mala persona, porque eso requiere un proceso psicológico, requiere un acompañamiento terapéutico mayor. Tampoco sé si puedo trabajar el yo soy como el padre que la abandonó, pero lo que sí yo traté de trabajar con ella en ese momento es que del tema de la culpa, de ella sentirse culpable de que su hijo estuviese así. Entonces, cuando tú empiezas a analizar estas ideas que están encubiertas, que la familia no te la va a decir,
a simple vista, tú tienes una oportunidad de acompañarla, de entenderla. Y yo, por ejemplo, ¿qué busqué hacer en esa intervención? El paciente estaba ya con vómitos coercitivos, estaba con un proceso donde tenía constantemente vómitos, ya se había probado todos los esquemas posibles, ya se había hablado en la parte clínica el tema de la sedación. Entonces, yo lo que traté de apelar es que la madre siempre intentó protegerlo. Entonces, yo lo que traté de resignificar era el concepto que ella tenía de proteger. Para ella, proteger era lo curativo. Y yo traté de apelar a esta simbiosis materna que tenía, a estas ganas enormes de proteger a este hijo, que ella se sentía muy culpable de haberle generado daño, de tratar de llevar este discurso ahora hay que protegerlo de otra forma, pero apelando a su necesidad de protegerlo, no dejándola fuera, sino que colocándola en el centro, algo que es coherente para su personalidad, tratando de que ella se conecte con la necesidad de que el paciente requiere cuidado, y de ahí ella estuvo de acuerdo un poco con el tema de la sedación. De ahí se pudo ir colocando el discurso acerca de la sedación, se pudo comenzar a hablar qué era la sedación, se pudo empezar a darle un significado a la sedación, un significado más real y no un significado imaginado. Entonces, después de esa intervención fue posible, después que llegara la doctora, conversar lo mismo, pero ya con la paciente, en este caso con la familiar, dispuesta a escuchar un poco. No sé si, bueno, yo intenté graficar un poco el discurso en el fondo que se va dando y cómo uno va, se podría decir como escarbando significados que son importantes trabajar, y a partir de eso también uno tiene que saber hasta dónde llegar. Hay ciertos elementos que uno no va a poder trabajar de una sola vez. Hay momentos que uno es consciente, pero esa información quizá uno la maneja como un antecedente, pero no la profundiza más. Bueno, eso en el fondo es un poco nuestra presentación, que queríamos conversar un poquito de este proceso de que muchas veces el sufrimiento que pueden tener las madres, por ejemplo, a veces eclipsa el trabajo. Es necesario acompañar ese sufrimiento, muchas veces para el equipo clínico. ¿Cuánto tiempo? Estamos bien. Doctora, no sé si usted quiere comentar algo del caso. Sí, una de las cosas que quería comentar es que bueno, yo creo, hay un tema con la confidencialidad. Nosotros no hemos dicho los apellidos, pero sí hemos respetado los nombres de pila. Y eso lo hemos hecho con permiso de las madres. ¿Por qué? Porque sabíamos que nos íbamos a equivocar, los íbamos a nombrar. Era muy difícil ponerle J no sé cuánto o ponerle un nombre ficticio. Era muy complejo, ¿tá? Por lo que significó estos pacientes con nosotros. Así que sí le pedimos a la familia que íbamos a usar su nombre de pila. Y además por todas estas coincidencias que ustedes vieron, ambos se llamaban Rodrigo, ambos tenían cáncer gástrico, ambos requirieron sedación, entonces igual había muchas cosas en común. Así que el tema de la confidencialidad, quiero decirlo que lo hemos hablado con la familia y que hemos optado por usar el nombre de pila real. ¿Ah? Y con respecto a lo que nos pasó con los dos, el Rodrigo 1, era un paciente muy especial que muchas veces se descartó la depresión, se descartó, o sea, era un paciente que estaba sumamente muy pragmático, y que cuando se le tuvo que hablar qué era la sedación era porque pedía tanto el tema de la eutanasia que tuvo que explicarle que lo que iba a ver al final era una sedación si lo requería, si no lo requería no. Y nos jugó un poco una trampa, y en algún momento las vías subcutáneas no funcionaban con él, estaba muy adelgazado, entonces nos pidió el retiro del uso del catéter domiciliario que estábamos haciendo de la quimioterapia, el retiro del clip para hidratarlo, y evidentemente se largó a las 24 horas una hematemesis terrible que al final terminó en sedación. Y el Rodrigo 2 tuvo un COVID que fue muy complejo y estuvo hospitalizado por COVID, y lo logramos sacar y lo llevamos con un concentrador y tratamos de controlar todo lo que pudimos, hasta que llegó un momento que sí, entre su disnea y su síndrome digestivo hubo que se da.
Pero yo quería decirles que para mí, desde el punto de vista médico, sí fue sumamente reconfortante saber que para la sedación tenía esta posibilidad de requerir el equipo psicológico, y que las intervenciones de ellos fueron tan oportunas que para mí, en esos momentos que me veía que estaba sola como médico y que tenía mucho trabajo de verdad, no quitando la responsabilidad de hablar con la familia, pero sí sabiendo que los plazos sí se hicieron más rendibles del tema de tiempo-atención con el resto de los pacientes. Bueno, eso. No sé si hay preguntas o algo para aclarar. Eso, muchas gracias, Anita. No sé si pueden sacar la pantalla compartida para poder ver los videos. Ahí, súper. Gracias. Muy amable por la presentación, muy interesante los casos. Les agradezco mucho el trabajo en realidad que hicieron, porque era un montón de información y lograron resumirla, que yo creo que eso es difícil, como para elegir un mensaje, porque debe haber sido una experiencia súper potente para ustedes también, yo creo. Entonces, reducirlo a algo breve debe haber sido bien difícil, me imagino. Bueno, yo quería aprovechar de destacar algunas cosas que mencionaste y después hacerles una preguntita. Por un lado, el hecho de que la contención o el apoyo en situaciones de crisis en paliativo en general idealmente deberían ser hechas por alguien con un vínculo previo con el paciente, con la familia. Eso sí, yo también encuentro que uno no tiene que cansarse de las derivaciones precoces, el que manden a un paciente, muchas veces me pasa cuando rotan becados con nosotros, que me dicen, no, doctor, no hay nada que hacer, porque en el fondo el paciente no grita dolor, ni está sangrando, ni, no sé, y justo donde hay más que hacer, pues porque en el fondo uno puede tener algún espacio para poder entrar con un poco más de profundidad, para establecer algún tipo de vínculo, digamos, si uno está apagando incendios nomás, por supuesto que no hay ningún vínculo, entonces rescatar eso, ¿no? Y qué bueno que los equipos de paliativo se están posicionando, porque eso permite que las derivaciones de los pacientes aumenten y que se genere una relación médico-paciente, psicólogo-paciente. Eso requiere tiempo. Entonces, por un lado, algo que se ve tan simple creo que es el pilar para hacer muchas cosas. Así que eso quería comentar como algo muy simple. Y lo otro, la naturalidad del proceso, que en el fondo yo creo que también muchas veces lo que hacemos nosotros como paliativistas, cuando está un poco la escoba en el servicio, o con la familia, con el paciente en la casa, yo trabajo en el hospital en realidad, pero me pasa que uno va, y no es que uno banalice la situación, sino que uno entra y uno no se escandaliza, pues. Uno se sienta tranquilamente en una situación en que alguien está muriendo, o que un familiar está desbordado, o que no se va a poder hacer más terapia, digamos. Entonces, en vez de espantarse, uno se siente de alguna manera el hecho de estar tranquilo ya es una señal de que se puede. Yo creo que eso también pocas veces se menciona, pero siento que eso es lo que nos da toda la experiencia, ¿no? Como que el hecho de sentarse tranquilo y de darle tiempo a una situación que es incurable en el fondo, que es irreversible en términos biomédicos, es una señal súper potente. Y desde ahí intentar hacer una intervención, y si hay un vínculo, por supuesto que va a ser mucho mejor recibida y más efectiva probablemente. Pero que destacaran eso también me hizo mucho sentido. Quería comentarlo. Y la pregunta en realidad final era por el primer caso de Rodrigo. La sensación que me quedó a mí de lo que escuché y lo que me había comentado la Anita antes, era que él quería saber que tenía la posibilidad de tener control sobre su muerte, más que una eutanasia activa en un momento dado, ¿no? Y que finalmente lo que se hizo en realidad fue una adecuación de esfuerzo terapéutico. Yo no sé si hubieses hecho una eutanasia, Anita, si que fuera legal. Más bien siento que él quería tener espacio y que lo que hiciste fue una adecuación de esfuerzo terapéutico súper proporcionada, digamos. Un paciente terminal postrado con un cáncer gástrico fuera de alcance que hizo una hemorragia digestiva, digamos, ahí no hay nada que hacer. En términos de revertirla, si ya está ahí al final del camino, digamos. Pero no sé si ahí no entendí algo o si entendí bien y es correcto aplicar esos conceptos al último periodo del caso de Rodrigo, del primer paciente. Lo que pasa es que yo creo que Rodrigo llegó un minuto que decía, bueno, yo vivo porque tengo el catéter instalado con el suero y la dosis máxima de ondasendrón y todo esto, pero yo estoy condenado a muerte, yo voy a morir, pero ya no soporto despertarme y saber que voy a morir, o sea, quiero empezar. Entonces,
y la verdad es que su nivel, ya por supuesto que estaba en aceptación, pero digo, su nivel racional era alto, él no hablaba sin ninguna emocionalidad, sin ninguna, o sea, emocionalidad adecuada, pero estoy diciendo que no era un paciente que se encontraba desbordado, ni angustiado, ni era. De hecho, la grabación que él deja con la psicóloga es súper clara, es muy tranquila. Entonces, cuando yo le explico que, bueno, que esto de la eutanasia no es legal, que cuando yo lo tendré que sedar, sí lo tengo que sedar, y qué es la sedación, y todo lo demás, yo en el fondo igual siento que en algún momento él me jugó una jugada en el sentido de decir, bueno, yo le estoy pidiendo a usted que me retire esto, que no quiero más antieméticos ni nada de esto, me la voy a aguantar, y cuando esto se desborde, yo sé que usted me va a terminar sedando. Yo sentí que fue un poco eso lo que hubo de conversar. O sea, en el fondo, digo, después de vivido toda la situación, ¿tá? Entonces, lo interesante fue que él fue tan claro que creo que en el punto de vista me parece que hay un tema bioético complejo acá, por el tema de la autonomía. O sea, él ejercía su autonomía y la quería ejercer hasta el máximo, pero teniendo muy claro los límites legales que tenía. A eso voy. No era una persona empecinada, ni una persona que está embanderándose de la eutanasia, ni haciendo, no, para nada. Era una persona que estaba diciendo, bueno, yo esta situación la tengo sumamente clara, y cuándo va a terminar, y quiero saber cuánto yo puedo decir cuándo puede terminar. A eso voy. Sí, es interesante, claro, da la sensación de que él hubiese pensado que al suspender otros tratamientos podía acelerar la descompensación con la hemorragia digestiva, una cosa así, como una fantasía, fantasía, entre comillas, pues no sé. Claro, como sí. Y fantasía que en la práctica igual fue muy continua, porque en el fondo él el mismo día que le explicaron cuál era la diferencia entre sedación y cuándo se iba a dar este proceso de sedación, en la tarde empezó a presentar los síntomas de vómitos con sangre, con hemorragia. Entonces, en el fondo, él me decía también el mismo día de la sedación, yo no sé si esto es muy mental o qué, pero ustedes me dijeron estos son los términos, y mi cuerpo empezó a actuar a favor de esos términos. Y como que siempre él conceptualizó el hecho de decidir en qué momento se optaban por las opciones que él quería. Sí. Y así fue como se dio, y en realidad se sedó, y creo que ese mismo día falleció, partió. El mismo día, el viernes. Y con 12 horas. 12 horas. Sí. Y él quería justamente descansar antes del fin de semana, y un día viernes en la noche falleció a las 23:30. Claro, es como sorprendente el timing. Los misterios del paliativo, bueno, todos tenemos historias. No nos deja sorprender. No sé si hay más preguntas de los otros colegas, quedan pocos minutos, pero está abierto el micrófono si alguien quiere preguntar. Aquí hay una pregunta que puedo leer, o si quieren la pueden nombrar por audio, no sé qué. Sí, Verónica Muñoz. Verónica Muñoz dice, hola, buenos días, excelente presentación que nos muestra el gran desafío de los cuidados paliativos de enfrentar pacientes jóvenes, los que el cáncer irrumpe, gira la biografía y destruye proyectos. Es lo mismo que atender a adultos mayores que en la pelea no son tan tecnologizados y no investigan sobre su enfermedad. Actualmente en Chiloé tenemos 2 pacientes de sexo femenino de 28 y 36 años, y ha sido muy difícil el manejo por la poca adherencia del tratamiento y la falta de apoyo psicológico. El tema de los hijos pequeños es otro tema, sí que es un tema. En este caso no tenían, pero sí también tenemos muchos pacientes. Y esto abordarlo desde cómo va a ser el cuidado de ellos. De varias maneras se puede ir con la voluntad anticipada, sobre todo. Creo que es un tema muy importante trabajar, sobre todo en pacientes jóvenes, conscientes, con un nivel intelectual que permite esa opción. ¿Quieres preguntar algo? Es que como que suena ¿puede ser tú? Hola, mira, la verdad que yo la pregunta que quería, o sea, es como un comentario del caso primero, que yo veo que ha sido un caso súper complejo
Y el día que llegaría la ley de eutanasia, ese tipo de caso yo creo que sería un caso donde uno podría coartar, digamos, todo ese desarrollo y ese trabajo complejo que hicieron. Y justamente veo que en realidad es súper importante tener claro nosotros como paliativistas el término de sedación, de adecuación de esfuerzo terapéutico, eutanasia, porque en realidad vemos que son situaciones donde hay un impacto emocional altísimo, somos sobrecargados de trabajo, y si el equipo no es súper afiantada, si no se puede repartir ese esfuerzo de distintas conversaciones y después de tener un espacio dentro del equipo para compartir las conversaciones que hubo con el paciente, veo que en realidad, teniendo otra ley, es casi imposible de hacer todo ese trabajo. Así que eso nomás que quería como conversar, que felicitarlo de exponer este caso, felicitarlo con todo el trabajo que hicieron y presentar esa preocupación nomás que quisiera manifestar. O sea, como decíamos, en realidad, sí, más que nada, aquí no era más, fue un tema que se dio en la misma experiencia que se dio con el paciente. Aquí no era un tema de abanderarnos quizá por la eutanasia sí o la eutanasia no, era simplemente levantar el deseo que el mismo paciente estaba solicitando. En el audio que presento no habla de sedación, él habla directamente de eutanasia, y de que para él es tremendamente doloroso o no sabe en qué cabeza puede caber el tema de mantener un dolor que es insostenible o que no tiene, no tiene un... Eso, y bueno, yo creo que igual también la intervención un poco se centró en eso, en poder darle significado, resignificar ciertas cosas con el paciente. Por eso que finalmente la opción fue como el tomar su testimonio. Esa fue la manera como, de alguna manera, de poder significar esa voluntad anticipada tan consciente que para que él no se quedara frustrado como, pucha, no pude tener control sobre mi muerte, se hizo ese trabajo de esta terapia de dignidad como para poder tomar ese testimonio y rescatar ese mensaje y él pudiera significar que el proceso iba a ser de otra forma. Incluso algo más cortito, incluso para la misma familia que queda después, está haciendo de hecho un desafío en el tema del postduelo, el abordar todo esto que dejó condensado en un audio, en ver también cómo le damos una segunda vuelta, cómo se trabaja esto de la terapia del legado, de cómo ver qué puedo dejar él, qué es lo que cómo se va a resignificar la relación con él en adelante, respecto a lo que él quería, su propósito, sus sueños, sus deseos finalmente. Y bueno, eso es algo que estamos viendo en camino, porque esto igual fue hace poquito, hace unas semanas, y seguimos trabajándolo con la familia y acompañándolo. Ya veremos cómo se da. Y de hecho, esto también me parece un espacio demasiado óptimo para que se den estos debates y estas conversaciones. Siento que hay que conversarlo, debe ser tema, se debe poner sobre la mesa, no porque sea una voluntad mía, sino que es por voluntad de nuestros propios pacientes, más que nada. Muchas gracias, Cata. Yo encuentro que es un tema, ya centramos como la discusión de eutanasia, lo encuentro complejo y sabiendo la poca disponibilidad de psicólogos entrenados en el país y de personal dispuesto para hacer acompañamiento espiritual y psicológico real, pues, en el fondo, en el tiempo que necesitan los pacientes y las familias y cuando sea oportuno, a mí en lo personal me parece que es una de las cosas más complejas. Esta como cosa de que el dolor sin tratamiento, yo creo que es súper infrecuente en general y cuando uno usa fármacos para tratar síntomas físicos, es raro que haya tanta lucidez y tanto sufrimiento como para que haya una eutanasia directa. Yo creo que lo va a ser súper complejo. Si se llega a legalizar, va a ser que pacientes que pueden beneficiarse de un apoyo paliativo integral real, realmente no lo reciban y terminen falleciendo sin este apoyo, como con un respeto a una autonomía que en el fondo quizás sea que no hemos llegado al nivel de desarrollo de paliativo que nos gustaría, digamos. Por ahí a mí me da mucho nervio esto, porque en el fondo, como dice la Cata, pues tu mismo paciente con terapia legado, bueno, o la Anita que pudo hacer una sedación efectiva en la casa con hemorragia digestiva, finalmente fue un súper buen manejo, un paciente complejo, difícil,
pero ¿cuántas de los pacientes en regiones o acá mismo en Santiago? Yo trabajo en el hospital, no hay una posibilidad de ir para la casa, no tengo equipo. Una ciudad enorme, en el fondo, de verdad, ¿cómo hacemos para resguardar el bien morir y no taparlo con un posible derecho? O sea, hay una delgada línea que creo que la gente que no trabaja en esto no entiende ni ve. Entonces lo encuentro súper complejo, respetando las posturas filosóficas, sin ninguna intención, como dice acá, ni de favor ni en contra. Pero este trabajo que hicieron y esto que relevaron, creo que en muchas situaciones no se puede, no está la gente, no hay personal, no. Así que yo creo que vamos a tener que tener harta voz como paliativistas si esto retoma bueno ahora, pues, cuando baje la pandemia, porque al final hay que velar por los derechos reales de las personas, pues, de no sufrir, de recibir trato digno, que está súper silenciado, yo creo, en el debate político. Esa es mi opinión. No, quedan pocos minutos, así que me quedo callada por si alguien más quiere hablar. Eso, no sé si quieren tomar la palabra o Anita, cerrar, porque queda poquito. Yo solo quiero cerrar con una cosa que Rodrigo nos volvió a emplazar, fue que él quería la cremación, y lo habló. Y la madre quería hacer la cremación, pero ¿cuál fue el tema? El tema es que hay una ley de 1970 que dice que si tú eres mayor de edad, pero no eres casado, tus dos padres tienen que firmar la cremación. Entonces, ¿qué pasaba? La madre firmó la cremación, pero el padre, que yo creo que en parte nunca aceptó a Rodrigo, porque Rodrigo era gay, le negó la firma de la cremación. Entonces yo llamé a la Seremi de Salud y le pedí, por favor, que era una voluntad anticipada de Rodrigo, que yo podía ir como testigo, no sé cuánta cosa más, pero fue imposible, y Rodrigo al final no se fue. Y yo lo que digo es que nos emplaza la autonomía hasta ese punto, ¿no? O sea, una persona adulta que tiene muy claro su deseo, que lo deja totalmente estipulado, y que no logra firmar por un tema burocrático entre pandemia y todo lo demás, y no se termina haciendo su deseo como. Así que si habrá que cambiar cosas, porque uno piensa en la eutanasia, bueno, sí, pero miren lo que estamos hablando, de una cremación. Claro, es como la Edad Media, así como de la colonia, la ley de cremaciones del país. Como, no tenía idea de eso. Increíble. Bueno, chiquillos, felicitaciones una vez más, pues se pasaron súper interesante y gracias, pues gracias por todo su trabajo presentando y con sus pacientes. Súper inspirador para el resto, yo creo, así que buenísimo. El próximo mes le va a tocar al equipo de El Sótero del Río, la doctora Marcela González, así que ahí les vamos a mandar el link. Y ya, pues ya ánimo, porque parece que la ola nos está agarrando a todos, así que... Un abrazo, gracias por su caso. Chao. Chao, chao. Chao, que tengan un buen día. Gracias.